Mi casa en Atasascasita nunca me pareció demasiado grande hasta que llegó el momento de dejarla. Cada habitación, cada rincón guardaba recuerdos de mi vida, plena y rica a pesar de todas las dificultades. 67 años no son ninguna broma, y he pasado la mayor parte de ese tiempo aquí, en esta acogedora casa de una sola planta en la avenida Birwood. Mamá, ¿estás segura de que tienes todas tus medicinas? Lawrence revisó el contenido de mi mochila por 10ª vez, como si fuera un niño de campamento de verano. Si no lo hubiera revisado yo misma 3 veces, ¿crees que se habría dado cuenta de que faltaba una sola pastilla? Sonreí al ver la cara de preocupación de mi hijo. Era un buen chico, mi Lawrence, el único hijo que el destino me había dado. Era alto, de cabello castaño con canas ya en las sienes, y mis ojos azules, el único rasgo que había heredado de mí. Todo lo demás lo heredó de Webster, mi difunto esposo. Simplemente no quiero que olvides nada. No puedes saltarte la medicación después de un derrame cerebral, dijo con tono de médico, a pesar de que trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Accidente cerebrovascular leve. Eso fue lo que me dijeron los médicos hacía 2 semanas, cuando desperté en el hospital sin darme cuenta de cómo había llegado allí. Leve es una definición extraña para el evento que cambió mi vida por completo. La debilidad en el brazo izquierdo, los mareos intermitentes y los dolores de cabeza terribles me acompañaron después de ese accidente leve. Y luego estaba el miedo de que la próxima vez que ocurriera, no hubiera nadie cerca. Por eso acepté la oferta de Lawrence de mudarme con él temporalmente. Temporalmente. Esa era la palabra que me repetía como un mantra mientras veía a mi hijo meter mis cosas en el maletero de su minivan. No te preocupes, mamá, dijo mirándome a los ojos. En cuanto te sientas mejor, lo guardaremos todo. Asentí, incapaz de hablar. Mi hogar, mi fortaleza, mi santuario, lo dejaba atrás, y me dolía el corazón por la incertidumbre del futuro. La casa de Lawrence y su esposa Tamantha estaba en un barrio nuevo de Atasca, a solo 20 minutos de la mía. De 2 pisos con un césped impecable y una cerca recién pintada, parecía una foto de la revista Country Life. La habían comprado hacía 5 años, poco después del nacimiento de su segundo hijo. Llegó la abuela. Un grito de alegría se escuchó desde la casa en cuanto llegamos. Flora, mi nieta de 10 años, salió corriendo al porche agitando los brazos. La siguió un poco más despacio Timothy, de 7 años. Su sincera alegría fue un bálsamo para mi alma. Los niños son un milagro que puede curar cualquier dolor. Flora enseguida empezó a hablar de la escuela, y Timothy presumió de su nuevo constructor, recibiendo mis comentarios encantados. Niños, al menos dejen entrar a la abuela, dijo Tamantha desde la puerta. Estaba de pie con los brazos cruzados, y su expresión podría haber sido acogedora si no fuera por la tensión en sus labios. Tamantha Crisley había sido mi cuñada durante 12 años. Una rubia delgada, de rasgos afilados y penetrantes ojos marrones, siempre daba la impresión de saber exactamente lo que quería y de no detenerse ante nada para conseguirlo. Cuando Lawrence la trajo a Webster para que nos viéramos, sentí un escalofrío. Era educada, sonreía en el momento justo, decía las palabras adecuadas, pero algo en su mirada me hizo recelar. Sin embargo, Lawrence estaba enamorado, ¿y quién era yo para interferir? Hola, Tamantha, intenté sonreír con la mayor calidez posible. Gracias por acogerme. No seas tonta, Unice. Eres de la familia. Claro que no podíamos dejarte sola después de ¿qué pasó? La pausa antes de esas últimas palabras fue casi imperceptible, pero la capté, un leve suspiro que habló más fuerte que cualquier saludo. Yo era una carga que tendría que soportar. Vamos, mamá. Te acompaño a tu habitación. Lawrence tomó mi bolso y me llevó adentro. La habitación de invitados del primer piso se había convertido en mi dormitorio. Era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al jardín. Tamantha y yo estamos arriba,
dijo mientras ordenaba mis cosas en el armario. Los niños también, pero ya sabes cuánto les gusta hacer ruido. Espero que no te molesten. Los niños nunca me molestan, dije sentándome en el borde de la cama, sintiéndome extrañamente distante de todo lo que me rodeaba. Lawrence, ¿estás seguro de que es buena idea? Quizás debería irme a casa. Podría contratar a una enfermera. Ni lo pienses, negó con la cabeza con firmeza. Primero, es caro. Segundo, ¿qué clase de enfermera puede reemplazar a la familia? Te quedarás aquí hasta que te recuperes por completo. No discutí. En parte porque estaba cansada, en parte porque me di cuenta de que tenía razón. Necesitaba ayuda, aunque me dolía admitirlo. La primera cena en casa de mi hijo transcurrió relativamente bien. Los niños charlaban sin parar. Lawrence habló de trabajo. Sonreí y asentí en los momentos oportunos. Tamantha fue educada, pero no verbosa. Sirvió un guiso demasiado salado, pero me comí mi porción sin decir palabra. Los años me han enseñado que algunas batallas no valen la pena empezarlas. Por la noche no pude dormir durante mucho tiempo, la cama desconocida, los sonidos desconocidos de casa, los pensamientos sobre el futuro, todo me daba vueltas en la cabeza. Pensé en cómo habían cambiado las cosas en los últimos años. Desde la muerte de Webster hacía 7 años, la vida se había dividido en un antes y un después. 40 años de matrimonio no son solo un lapso de tiempo, son todo un universo construido por 2 personas. Cuando él se fue, me quedé sola en un vacío inabarcable. Durante el primer año simplemente existí, moviéndome por inercia. Luego poco a poco aprendí a vivir de nuevo sola, pero con recuerdos que me reconfortaban el alma. Hace 5 años, cuando Lawrence me dijo que él y Tamantha habían encontrado la casa de sus sueños pero que no podían pagar la hipoteca con sus ingresos, no dudé en ofrecerle ayuda. Te enviaré dinero cada mes, dije. Considéralo mi contribución al futuro de mis nietos. Mamá, eso es demasiado generoso, dijo Lawrence, aunque pude ver incertidumbre en sus ojos. Webster me dejó bastante, le aseguré. Además tengo una buena pensión. No necesito mucho por mi cuenta. Aceptó, pero con una condición: Tamantha no debía saberlo. Tiene una relación complicada con el dinero y la ayuda. Quiere sentir que lo hemos hecho todo nosotros solos. No discutí, aunque me pareció una decisión extraña. Para mí la familia es una unidad donde no hay lugar para secretos. Pero Lawrence es un hombre adulto, y respeté su decisión. Cada mes transfería casi la mitad del pago de la hipoteca a su cuenta mientras Tamantha seguía pensando que les iba bien por su cuenta. Ahora, acostado en la habitación de invitados de su casa, me preguntaba si ella sabía cuánto de mi dinero estaba invertido en esas paredes y cómo cambiaría su actitud hacia mí si alguna vez se enterara. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de las voces de los niños y el olor a café. Eran las 7:30, más temprano de lo que solía levantarme en casa. Me puse la bata y fui a la cocina, donde Tamantha estaba preparando el desayuno y los niños estaban sentados a la mesa de cereales. Buenos días, intenté sonar alegre a pesar del dolor de cabeza que palpitaba en la parte posterior de mi cabeza. Abuela. Timothy saltó de la silla y corrió hacia mí. Te dibujé anoche. ¿Te gustaría verlo? Claro, cariño. Lo abracé y sentí que mi corazón se derretía ante su entusiasmo. Timothy, siéntate y termina de desayunar, dijo Tamantha con voz severa. La abuela no se va a ningún lado. Puedes enseñársela luego. Él regresó obedientemente a la mesa y yo me dirigí hacia la cafetera. Tamantha se me adelantó. ¿Pero se puede tomar café después de un derrame cerebral? Quizás un té sería mejor. Su voz sonaba preocupada, pero su mirada seguía fría. Sentí que la irritación aumentaba, pero la reprimí. El médico dijo que una taza de café al día no me haría daño, dije, tomando mi taza.
Pero gracias por su preocupación. Simplemente no quiero que le pase nada mientras esté aquí. Ella se encogió de hombros. Lawrence nunca se lo perdonaría. Allí estaba de nuevo, un pequeño recordatorio de que yo era un invitado, una presencia temporal en sus vidas y que más me valía no causar problemas. Los días transcurrían. Lawrence salía temprano del trabajo y regresaba tarde. Los niños estaban en la escuela hasta las 3, y luego tenían varios clubes y actividades. Pasaba la mayor parte del tiempo a solas con Tamantha, que trabajaba remotamente en su computadora. Intenté ser útil, preparaba la cena cuando me sentía bien y ayudaba con la limpieza en la medida de lo posible. Pero cada vez que hacía algo, Tamantha encontraba la manera de hacerme saber que lo estaba haciendo mal. Unice, agradezco tu ayuda, pero siempre doblamos las toallas de manera diferente, decía mientras volvía a doblar la ropa que acababa de apilar. Ah, hiciste lasaña, qué rica. Qué lástima que Timothy no coma berenjena. Tendré que prepararle otra cosa. Cada comentario era como una pequeña aguja bajo mi piel, nunca mortal, pero siempre doloroso. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos y Lawrence llegaba tarde al trabajo, Tamantha se sentó frente a mí en la sala de estar y de repente me preguntó, ¿ya pensaste cuándo volverás a casa? Levanté la vista del libro que estaba leyendo. El médico dijo que tardaré unos 3 meses en recuperarme por completo, respondí con cautela. Pero si mi presencia está causando problemas. No, negó con la cabeza rápidamente. Solo me preguntaba. ¿Seguro que extrañas tu casa? Sí, admití. Pero aquí puedo ver a mis nietos todos los días y eso compensa las molestias. Sí, los niños te adoran, sonrió levemente, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Aunque a veces los consientes demasiado, sobre todo a Flora. Ya no es una niña. Necesita aprender a ser responsable. ¿No se supone que las abuelas miman a sus nietos? Intenté reducir la conversación a una broma. Las abuelas están ahí para muchas cosas. Tamantha se puso de pie. Pero lo principal es no impedir que los padres críen a sus hijos como mejor les parezca. Con esas palabras salió de la habitación, dejándome con la sensación de haber sido reprendido. En ese momento, por primera vez, me pregunté seriamente cuánto más podría soportar en una casa donde cada palabra y acción era criticada. Pero entonces recordé el dinero que ingresaba mensualmente en la cuenta de Lawrence, el hecho de que sin mi ayuda, estarían en una situación mucho más difícil. Y el hecho de que Tamantha ni siquiera se diera cuenta. Había algo amargamente irónico en que una mujer tan ansiosa por demostrar su independencia y riqueza dependiera en gran medida de alguien a quien consideraba una carga. Tal vez algún día tenga que saber la verdad, pensé al cerrar el libro. Pero no sabía qué tan pronto sucedería ni cuáles serían las consecuencias. 3 meses en casa de otra persona pueden parecer una eternidad, sobre todo cuando te hacen sentir que no te quieren. En ese tiempo me había recuperado casi por completo del derrame cerebral. Mi brazo izquierdo ya no se entumecía con tanta frecuencia, los mareos se convirtieron en una visita poco frecuente y mis dolores de cabeza remitieron, pero con cada paso hacia la recuperación física, la tensión emocional entre Tamantha y yo crecía. Empezó con las pequeñas cosas, esas fricciones cotidianas que al principio parecen insignificantes. Por ejemplo, la mañana que decidí preparar panqueques para mis nietos. La abuela hace los mejores panqueques del mundo, dijo Flora emocionada mientras yo mezclaba la masa. Con chispas de chocolate como a mí me gustan. Timothy dio un salto. Claro, cariño, sonreí mientras sacaba una bolsa de chispas de chocolate del armario. Solo que no le pase mucho azúcar ni chocolate, intervino Tamantha, entrando en la cocina. Timothy tiene una revisión dental la semana que viene. Solo le puse un poquito, le aseguré. Mi receta no es tan dulce. Eso dicen todos, negó con la cabeza con escepticismo. Además, los niños ya desayunaron cereales. Pero todavía tenemos hambre, mamá, se quejó Timothy.
Los panqueques de la abuela son un desayuno especial, dijo Flora. Tamantha apretó los labios pero no dijo nada y luego salió de la cocina. Los panqueques quedaron bien y los niños quedaron encantados. Pero cuando Lawrence me contó después que Tamantha se había quejado con él de cómo yo estaba socavando sus hábitos alimenticios saludables, la alegría de esa pequeña victoria culinaria se apagó. A partir de ese día, situaciones como esta empezaron a ocurrir con cada vez más frecuencia. Parecía que todo lo que hacía generaba la desaprobación de Tamantha. Si ayudaba a Flora con sus tareas, Tamantha pensaba que me estaba excediendo. Si lavaba la ropa de los niños, me decía que cada prenda tenía su propio régimen de lavado. Si limpiaba la sala, resultaba que había puesto un jarrón en el lugar equivocado. Unice, agradecemos tu ayuda. De verdad, me dijo una vez. Pero tenemos nuestras propias reglas, y sería bueno que las respetaras. Lo intento, respondí, sintiendo la irritación crecer en mi interior. Pero a veces es difícil adivinar qué regla estoy rompiendo. Pregunta si no estás segura, dijo Tamantha con una sonrisa fría. O mejor aún, descansa. No tienes que hacer nada. Eres nuestra invitada. Ahí estaba esa palabra otra vez, invitado, pronunciada en un tono que la hacía sonar como un gorrón. Lawrence notó la creciente tensión, pero intentó no interferir. Cuando intenté hablar con él, lo ignoró con un gesto. Mamá, ya conoces a Tamantha, simplemente le gusta hacer las cosas a su manera. No te lo tomes como algo personal. Esta es su casa. Intento ser justo, dije. Creo que me estoy excediendo. Es nuestra casa, me corrigió. Y no te estás exigiendo demasiado. Es solo que, bueno, hay fricciones. Es normal. Pero la fricción se hacía cada día más notoria. La crianza era especialmente tensa. Tamantha se apegaba a reglas estrictas, un horario al detalle, clases, tareas, tiempo limitado para juegos y televisión. Yo que crecí en una época diferente y tenía diferentes puntos de vista sobre la crianza, a menudo no entendía por qué no podía darle a un niño 15 minutos extra para jugar a su juego favorito o permitirle una segunda galleta. Abuela, ¿puedo acostarme más tarde esta noche? Preguntó Flora un día. Están poniendo mi película favorita de unicornios en la tele. Claro, cariño, sonreí. Solo media hora después, supongo que está bien. No, no puedes, dijo Tamantha, que había oído nuestra conversación. Mañana hay clases y no vamos a romper la rutina. Pero, mamá, empezó Flora. Sin peros, insistió Tamantha. Y Unice, por favor, no les hagas promesas a los niños que vayan en contra de nuestras reglas. Flora se fue a su habitación con una mirada resentida, y yo me quedé sintiéndome regañada como una colegiala negligente. Cada vez que transfería dinero a la cuenta de Lawrence para pagar la hipoteca, me preguntaba si Tamantha sabía cuánto estaba ayudando realmente a su familia. En esos momentos, la amargura de su actitud hacia mí era especialmente intensa. ¿Estás seguro de que la cantidad que te estoy transfiriendo es suficiente?, le pregunté a Lawrence un día que estábamos solos. Parecía avergonzado. No, mamá, ya haces demasiado por nosotros. Estamos bien. ¿Tamantha todavía no lo sabe?, pregunté de nuevo. Es importante que piense que lo hemos logrado todo por nuestra cuenta, defendió a su esposa. Tiene un sentido de independencia muy fuerte. No dije que el orgullo no fuera bueno cuando se basaba en mentiras. En cambio, asentí y cambié de tema. Un día, mientras limpiaba la casa, me encontré con recibos de boutiques y cajas de zapatos caros. Tamantha no escatimó en sí misma, ropa de marca, bolsos de diseñador, joyas, todo ello, dinero que yo sabía que su familia solo podía permitirse gracias a mi ayuda mensual. Esa misma noche, Tamantha regresó con otra compra, un vestido nuevo que, según ella, era perfecto para un próximo evento corporativo. $400 no es mucho para esta calidad, dijo, mostrándoselo a Lawrence.
Bebí mi té en silencio pensando que esa cantidad era casi la mitad de lo que aportaba mensualmente a su hipoteca. Tamantha captó mi mirada y la malinterpretó. ¿No te gusta un unice? Arqueó una ceja. ¿Demasiado moderno para tu gusto? El vestido es precioso, intenté sonreír. Solo pensé que era muy barato. ¿Qué le vamos a hacer? Lo bueno cuesta dinero. Se encogió de hombros. Por suerte podemos permitírnoslo. Lawrence gana mucho dinero. Lawrence se sonrojó levemente y rápidamente cambió de tema. Vi su vergüenza, pero guardé silencio como tantas otras veces. Sin embargo, cada día me faltaba más la paciencia, sobre todo después de la fiesta infantil. Flora quería celebrar su 11º cumpleaños a lo grande, invitando a toda la clase, encargando un pastel enorme y montando un espectáculo. Tamantha se oponía, pues lo consideraba un desperdicio de dinero. Basta con invitar a 5 o 6 amigos cercanos, insistió. Las fiestas grandes son un desperdicio de dinero. Pero Mali Bates invitó a todos el mes pasado, argumentó Flora. Y hasta tuvieron un mago de verdad. No somos la familia Bates, la interrumpió Tamantha. Tenemos un presupuesto diferente. Al ver la cara de disgusto de su nieta, no pude soportarlo más. Podría ayudar con la fiesta, sugerí. Sería mi regalo para Flora. Tamantha me miró como si hubiera dicho algo indecente. Gracias, Ununice, podemos organizar una fiesta para nuestra hija, pero dentro de lo razonable. Solo quería ayudar, dije sintiendo el color inundar mi rostro. Lo agradecemos, su tono denotaba otra cosa. Pero no puedes enseñarles a tus hijos que pueden tener lo que quieran. Eso es mala crianza. Después de esa conversación, me fui a mi habitación sintiéndome resentido y enojado. No solo me habían rechazado, sino que también me acusaron de ser una mala influencia para mis nietos. Al mismo tiempo a Tamantha no le parecía vergonzoso gastar cientos de dólares en otro vestido o bolso. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo pensando en la situación. Quizás debería haber vuelto a casa. Ya me había recuperado lo suficiente como para vivir sola, pero la idea de no ver a mis nietos todos los días me desgarraba. A la mañana siguiente durante el desayuno, Tamantha anunció, cenaremos con mis padres el sábado. Llevan mucho tiempo queriendo visitarnos. ¡Qué maravilla!, dijo Lawrence. Extrañé mucho a tus padres. Los padres de Tamantha, Harold y Vivian Crystal, eran personas peculiares. Harold es militar, creía que todo en la vida debía estar sujeto a una estricta disciplina. Vivian, ama de casa, compartía plenamente las ideas de su esposo y las transmitió a la crianza de su única hija. No es de extrañar que Tamantha creciera como era, acostumbrada a controlarlo todo y a aceptar con dificultad las opiniones de los demás. Cocinaré algo especial, sugerí. Quizá mi tarta de manzana especial. No hace falta. Tamantha ni siquiera levantó la vista de su café. Ya preparé el menú y lo pedí al catering. ¿Catering? Me sorprendí. Pero es caro, y podría. Finalmente me miró. Entiendo que quieras ayudar, pero esta es mi familia, mi casa y mi cena. Quiero que todo sea perfecto. Mi casa. Esas palabras fueron las más duras. Claro, legalmente la casa les pertenecía a ella y a Lawrence, pero debería haber sabido cuánto de mi dinero estaba invertido en ella. El día de la cena con los padres de Tamantha, me mantuve alejado a propósito, ayudando solo donde me lo pidieron. Flora y Timothy vestían sus mejores galas, con el pelo cuidadosamente peinado. Tamantha corría por la casa, revisando cada detalle, cada detalle. El catering se entregó a tiempo, comidas gourmet que parecían sacadas de la portada de una revista de cocina. Harold y Vivian llegaron a las 6 en punto como estaba previsto. La reunión fue formal, apretones de manos y sonrisas discretas.
Los niños abrazaron a sus abuelos y recibieron una palmadita en el hombro a cambio. Ununice, ¿te ves bien?, comentó Vivien, mirándome con ojos evaluadores. Tamantha dijo que tenías algunos problemas de salud. Sí, un pequeño derrame cerebral. Intenté sonar despreocupado. Pero ya estoy bien. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí?, preguntó Harold sin rodeos. Papá, Tamantha le dirigió una mirada de advertencia. ¿Cuál es el problema? Se encogió de hombros. Una pregunta sencilla. La Ununice debe estar pensándoselo. Si pienso en irme a casa, admití. Los médicos dicen que ya me he recuperado bastante bien. Qué bien, dijo Vivien con una sonrisa. Mi propio apartamento, mi propia libertad, que podría ser mejor. En la cena, la conversación giró principalmente en torno al trabajo de Lawrence, los estudios de los niños y el último viaje de Harold y Vivien a Florida. Comí en silencio y solo intervenía cuando me hablaban directamente. Tu casa es preciosa, dijo Vivien, mirando la sala. Tú y Tamantha tienen mucha suerte de poder permitirse un lugar como este a su edad. Gracias, madre, dijo Tamantha radiante. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí, añadió Harold con orgullo. Es todo nuestro trabajo. Hoy en día, los jóvenes suelen depender de la ayuda de sus padres, pero tú lo has logrado todo por tu cuenta. Casi me atraganto con el vino. Lawrence evitó mi mirada, concentrándose en su plato. De hecho, comencé, pero Tamantha me interrumpió enseguida. ¿Te dijo mamá que te vas de crucero el próximo verano?, dijo. Cuéntame más. La velada continuó y con cada minuto que pasaba, podía sentir cómo crecía el resentimiento en mi interior, no solo por las mentiras sobre la independencia financiera, sino también por la forma en que Tamantha me presentó a sus padres como una molestia temporal que estaban soportando por caridad. Después de cenar, cuando Harold y Vivien estaban a punto de irse, ocurrió otro incidente desagradable. Timothy tiró accidentalmente un jarrón de flores que estaba sobre la mesa de centro. El agua y las flores se derramaron sobre la alfombra clara. Timothy, exclamó Tamantha horrorizada. ¿Qué has hecho? No fue mi intención, retrocedió el niño con miedo. No pasa nada, intenté animar el ambiente. Lo limpiaremos. Esa alfombra costó $1000, espetó Tamantha. Podría estar arruinada. Es solo agua y flores, dije tratando de calmarla. Ni tinta ni vino tinto. No lo entiendes, me miró bruscamente. Hay cosas que no se pueden reemplazar. Timothy, al ver la reacción de su madre, empezó a llorar. Lo abracé y le dije que todo estaría bien. Esto solo pareció enfadar aún más a Tamantha. No le des la lata, ordenó arrancándome a su hijo de los brazos. Tiene que entender las consecuencias de sus actos. Es un niño y fue un accidente, protesté. Eso no justifica la negligencia, me interrumpió. Harold y Vivien observaban la escena con un interés manifiesto. Lawrence, como siempre, intentó calmar las cosas. Tranquilicémonos. Seguro que podemos salvar la alfombra. Fue a la cocina a buscar trapos mientras Tamantha seguía reprendiendo a Timothy, que lloraba. Me quedé allí, sintiéndome completamente impotente e indeseada. Más tarde, cuando los padres de Tamantha se fueron y los niños se fueron a dormir, me quedé en la cocina ayudando con los platos. Tamantha seguía molesta por el incidente de la alfombra. ¿No crees que exageraste? Pregunté con cautela. ¿No crees que interfieres demasiado en la manera en que educo a mis hijos?, respondió ella. Simplemente pienso que los niños deberían recibir apoyo, no castigo por los accidentes, intenté decir con calma. ¿Qué sabes sobre la crianza moderna? Ella cruzó sus brazos. Algunos principios no caducan, dije con voz temblorosa. El amor y la comprensión siempre serán más importantes que la severidad y el castigo.
Por eso Lawrence creció tan blando, dijo, y se mordió la lengua al darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Se hizo un silencio denso. Dejé lentamente el plato que sostenía y me di la vuelta para irme. Unice, espera, Tamantha intentó corregir la situación. No es eso lo que quise decir. Eso es exactamente lo que quería decir, me detuve en la puerta. ¿Y sabes qué? No tienes idea de cuánto esfuerzo y amor puse en criar a Lawrence, al igual que no tienes idea de cuánto de mi dinero se ha invertido en esta casa en la que estás tan orgulloso de alojar a tus padres. Con esas palabras salí, dejándola en un silencio atónito. Esa noche tomé una decisión, era hora de volver a casa, a mi propio espacio, donde nadie me diría qué hacer ni cómo comportarme. Estaba lo suficientemente sano como para vivir solo y tenía los medios. Quizás también era hora de reconsiderar ese asunto. 3 meses de convivencia se habían convertido en un calvario para todos. Después de nuestra conversación nocturna, Tamantha evitaba cuidadosamente estar a solas conmigo. Cuando nos cruzábamos, se limitaba a saludos formales y breves frases sobre el tiempo. Yo respondía de la misma manera, sin verle sentido a fingir cortesía. Lawrence notó el cambio en el ambiente de la casa, pero como siempre prefirió no interferir. En cambio empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, regresando cuando los niños dormían y yo estaba recluida en mi habitación. Una mañana, aproximadamente una semana después del incidente, Tamantha anunció durante el desayuno: tendremos una gran cena el sábado. He invitado a mis padres, a Christine y a su esposo, y a Brenda y James. Maravilloso, dijo Lawrence con un entusiasmo que me pareció falso. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté. Pensé que hacía tiempo que no nos veíamos, dijo encogiéndose de hombros, evitando mi mirada. Además, quería enseñarte cómo hemos redecorado la sala. Sabía que el sofá y las sillas nuevos que había pedido costaban una fortuna, otro gasto pagado indirectamente de mi bolsillo. ¿Puedo ayudar en algo?, pregunté sintiendo que debía mostrar al menos un mínimo de cortesía. No te preocupes, dijo con tono sereno. Lo organizaré todo yo misma. Lo que tú digas. Volví a mi brindis sintiendo una mezcla de alivio y resentimiento. La noche antes de cenar, me pregunté si debería siquiera aparecer, quizá fingir que me dolía la cabeza y quedarme en mi habitación. La tentación era grande, pero decidí que evitar la situación no era una opción. Al fin y al cabo, yo también era miembro de esta familia, aunque Tamantha se esforzaba por dejar claro lo contrario. El día de la cena, la casa se convirtió en un hormiguero. Tamantha corrió de la cocina a la sala, arreglando flores, ajustando servilletas, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Dijo que había pedido comida de uno de los mejores restaurantes de Atascosa. Vi la factura dejada casualmente sobre la mesa de la cocina, una cantidad con 3 ceros que me hizo negar con la cabeza. Un mes atrás, Lawrence se había quejado de un gasto inesperado y me pidió un pequeño aumento en la cuota mensual de mi hipoteca. Acepté sin rechistar. Ahora entendía a dónde iban esos gastos. Niños, tengan mucho cuidado hoy, les indicó Tamantha a Flora y Timothy mientras los ayudaba a vestirse. No corran ni griten, ¿entendido? Sí, madre, respondieron al unísono, luciendo inusualmente tranquilos con sus ropas de fiesta. También intenté lucir apropiada para la ocasión. Llevaba mi mejor vestido, uno azul marino con un pequeño broche que Webster me había regalado para mi 30º aniversario de bodas. Los padres de Tamantha llegaron primero a las 6 en punto. Harold, tenso y formal como siempre, estrechó la mano de Lawrence y me saludó con un discreto asentimiento. Vivien, con un traje color marfil impecablemente confeccionado, besó a su hija y a su yerno, y luego me sonrió, sin ocultar su mirada evaluadora. Unice, ¿sigues aquí?, preguntó con fingida sorpresa. Creí que ya te habías ido a casa. Todavía no, intenté mantener la voz neutra. Pero pronto. Vamos, intervino Tamantha con fingida calidez. Mamá puede quedarse con nosotros todo el tiempo que quiera.
Con gusto te ayudaremos. Lawrence me miró con aire de disculpa, pero no dijo nada. Afortunadamente los niños calmaron la situación corriendo a abrazar a sus abuelos. Christine y su esposo Alan fueron los siguientes, una joven pareja que había celebrado recientemente su primer aniversario de bodas. Kristen era la hermana menor de Tamantha, una copia más suave, solo que en personalidad. Alan, un hombre tranquilo y algo tímido, trabajaba en una empresa de informática y según Lawrence, era muy inteligente, pero no apto para charlas informales. Tía Ununice, dijo Christine, realmente emocionada de verme. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás de salud? Mucho mejor, gracias. Le sonreí. Christine siempre me trataba con cariño, lo que hizo que su hermana se sintiera claramente disgustada. Brenda y James Hilltap fueron los últimos en llegar. Brenda era de esas amigas que todos detestaban en secreto, pero que invitaban constantemente por costumbre, ruidosa, con una risa aguda y la costumbre de interrumpir. James, su esposo, era tan callado que a veces parecía que no estaba en la habitación. La cena se sirvió en el comedor, decorado con velas y flores. Los platos del restaurante parecían obras de arte. Tamantha desempeñó el papel de anfitriona impecable, sonriendo, animando la conversación y asegurándose de que las copas de los invitados nunca estuvieran vacías. La conversación en la mesa fluyó con naturalidad, saltando de un tema a otro. Yo permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, participando solo cuando me dirigía la palabra directamente. Aún así, Tamantha encontraba la manera de tomar la iniciativa, como si temiera que dijera algo inapropiado. Suspiré. ¿Sigues en esa startup? Sí, asintió Alan. Todo va bien. Hemos atraído nuevas inversiones. Nos estamos expandiendo. Dios mío, debe ser agotador con todas esas computadoras y números, interrumpió Brenda. Mi James también está todo el tiempo frente a una pantalla. Le digo, si no fuera por mí, te olvidarías de cómo es el mundo real. A algunas personas les gusta trabajar con números, comenté. Mi difunto esposo Webster era contador y disfrutaba genuinamente de su profesión. Sí, pero esa era otra época, ¿no? Tamantha sonrió con cierta condescendencia. Era más sencillo. No había tanta competencia ni tanto estrés. Ununice vive con nosotros desde hace unos meses, añadió volviéndose hacia Brenda e ignorando mi comentario, después de sus, problemas de salud. Oh, qué amable de tu parte acoger a tu suegra, dijo Brenda, ofreciéndome esa expresión especial de simpatía generalmente reservada para los enfermos. Muchas familias jóvenes no están dispuestas a hacer ese tipo de sacrificio. Ningún sacrificio, dijo Tamantha con modestia. Es nuestro deber. Y aún así, insistió Brenda, debe ser difícil, especialmente con los niños y el trabajo y todo. Puede ser difícil, suspiró Tamantha adoptando una mirada de mártir. Sobre todo cuando hay desacuerdos sobre la crianza. Sentí que el color me inundaba la cara. Lo hacía a propósito, me hacía parecer el problema, la carga que tenían que soportar. Creo que diferentes perspectivas sobre la crianza pueden ser útiles, intervino Christine, percibiendo mi tensión. Los niños aprenden a ver el mundo desde diferentes perspectivas, siempre y cuando no socaven la autoridad paterna, dijo Tamantha, mirándome fijamente. Sus palabras fueron un ataque directo, y todos en la mesa lo comprendieron. Hubo una pausa incómoda, que Lawrence interrumpió con un cambio de tema apresurado. Cuando sirvieron el postre, una exquisita tarta de frambuesa, Timothy, sentado junto a James, tomó su porción y sin querer, le dio un codazo a un vaso de jugo de naranja. El vaso se volcó y el líquido de color brillante se derramó sobre el mantel blanco, amenazando con salpicar el vestido de Brenda. ¡Ay! Timothy retrocedió horrorizado. Timothy. Tamantha se levantó de un salto. ¿Cuántas veces te he dicho que tengas más cuidado? No fue mi intención. El niño estaba a punto de llorar.
No pasa nada, James corrió a ayudarlo. A todos nos pasa. No a aquellos que saben comportarse, lo interrumpió Tamantha, mientras buscaba servilletas a su alrededor. Estaba a punto de levantarme para ayudar cuando ocurrió algo que cambió toda la velada, y como resultó, también nuestras vidas por completo. Tamantha agarró un trapo de cocina de la mesa de servicio y me lo tiró por encima. Limpia el suelo, criada, se burló con desprecio manifiesto. Ya que vives en nuestra casa, seguro que nos sirves de algo. Se hizo un silencio ensordecedor. El trapo cayó en mi regazo, dejando una mancha húmeda en mi vestido. Sentí las miradas de todos sobre mí, algunos conmocionados, otros avergonzados, algunos con curiosidad mal disimulada. El tiempo pareció detenerse. Toda mi vida con esta mujer pasó ante mis ojos, años de desagrado contenido, meses de desafío abierto, semanas de insultos directos. Y todos esos años que las ayudé, donando una buena parte de mi dinero para que pudieran vivir en esta casa de la que Tamantha estaba tan orgullosa. Me levanté lentamente enderezándome por completo. Me temblaban las manos, pero mi voz era firme cuando finalmente hablé: prepárense para el desalojo. Tamantha me miró fijamente y su desconcierto se transformó rápidamente en burla. Que rió, mirando a los invitados como si compartiera lo absurdo de la situación. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Me sentí extrañamente tranquilo, como si por fin hubiera tomado una decisión que debía haber tomado hacía tiempo. A partir de hoy, voy a dejar de pagarte la hipoteca. Una risa se congeló en los labios de Tamantha. Se puso pálida, mirándome a mí y luego a Lawrence. ¿De qué está hablando?, le temblaba la voz. Lawrence parecía como si quisiera caerse al suelo. Mamá, empezó, pero lo interrumpí. 5 años. Miré a los invitados atónitos. Llevo 5 años transfiriendo dinero cada mes para que su familia pueda comprar esta casa, dinero que cubre casi la mitad de la hipoteca. Eso no es verdad. Tamantha intentó mantener la compostura, pero el miedo se reflejó en sus ojos. Lawrence, dile que no es verdad. Mi hijo estaba sentado con la cabeza gacha, incapaz de mirar a su esposa ni a mí. Lawrence, la voz de Tamantha se volvió histérica. Tenía pensado decírtelo, murmuró al fin. Pero no encontraba el momento adecuado. ¿Lo sabías? Chilló. ¿Todo este tiempo lo sabías y me dejaste creer que lo hacíamos solos? Siempre estuviste tan orgulloso de nuestra independencia. Parecía completamente abatido. Tenía miedo de que lo tomaras como una humillación. Así que en lugar de agradecerme mi ayuda, dije con calma pero con firmeza, me dieron el puesto de sirviente en su casa. Bueno, ya pasó. Mañana vuelvo a casa. Y tú puedes empezar a pensar en cómo vas a pagar la hipoteca tú solo. Se hizo un silencio absoluto. Todos los presentes parecían petrificados, observando el drama que se desarrollaba. Tamantha se quedó boquiabierta, incapaz de pronunciar palabra, mientras su rostro se tornaba gradualmente del color de una remolacha madura. Lawrence estaba sentado cabizbajo con los hombros hundidos bajo el peso de su secreto. Disculpe, dije con dignidad. Creo que ya he tenido suficientes cenas familiares por una noche. Salí del comedor, sintiendo decenas de miradas sobre mí. En el pasillo escuché a Brenda susurrar en voz alta: «Oh, Dios mío», que giro, seguido del fuerte sollozo de Tamantha. En mi habitación, comencé a empacar mis cosas metódicamente. La decisión fue instantánea, no pasaría ni una noche más en esa casa. Ya basta de humillación, basta de fingir. Era hora de volver a mi casa, donde nadie me lanzaría trapos ni me llamaría criada. No había empacado ni la mitad de mis cosas cuando la puerta se abrió de golpe. Tamantha estaba en el umbral despeinada, con el rímel corrido y los ojos encendidos. «¿Cómo pudiste?», susurró mientras entraba en la habitación. «¿Cómo pudiste humillarme así delante de todos?» «¿Humillarte?».
Agitó los brazos. Solo fue una broma tonta. No quería que te lo tomaras en serio. ¿Una broma? Arqueé una ceja. Nadie en la mesa se reía, Tamantha. No lo entiendes. Adoptó un tono más suplicante. Estaba nerviosa por el jugo derramado, el mantel tan caro fue un accidente. No hubo nada accidental en ello. Seguí empacando. Me demostraste lo que sentías por mí, y yo te demostré lo que sentía por ti. En ese momento, Lawrence entró en la habitación. Parecía perdido, alternando su mirada entre su esposa y yo. Los invitados se han ido, dijo en voz baja. Mamá, por favor, hablemos de esto con calma. No hay nada que discutir. Cerré la cremallera de mi bolso. He tomado una decisión. Vuelvo a casa y ya no te ayudaré con la hipoteca. Pero no podremos realizar el pago completo, sollozó Samantha. Lawrence, díselo. Es cierto, mamá, dijo avergonzado. Sin tu ayuda, nos va a costar mucho. Quizás tengamos que vender la casa. Ya son adultos. Ya encontrarán la manera. Quizás Tamantha consiga un trabajo de tiempo completo en lugar de sus proyectos remotos, que son más divertidos que ingresos. ¿Cómo te atreves? Volvió a estallar. Mis proyectos tienen futuro. Quizás me encogí de hombros, pero antes de que esas perspectivas se materialicen en dinero real, tendrás que replantearte tu presupuesto. Puedes empezar por cambiar la comida de restaurante por cenas familiares y ropa de marca. Tamantha parecía como si la hubiera abofeteado. Lawrence me lanzó una mirada suplicante. Mamá, por favor, sé que Tamantha se equivocó, pero ¿de verdad quieres que perdamos la casa? Piensa en los niños. No uses a tus nietos como instrumento de manipulación. Negué con la cabeza. No se quedarán en la calle. En el peor de los casos, tendrás que mudarte a un apartamento más pequeño. No es el fin del mundo. Un unice, Tamantha se suavizó de repente. Me equivoqué. Lo siento por lo que dije. No lo decía en serio. La miré directamente a los ojos y no vi remordimiento, sino miedo, miedo a perder la comodidad de una casa cara, la posibilidad de gastar en caprichos. No era una disculpa, sino un intento de mantener el statu quo. Tamantha, dije con calma, no te ayudé todos estos años para ganar poder ni control. Lo hice por amor a mi hijo y a mis nietos, pero hay un límite a la falta de respeto que estoy dispuesta a tolerar. Te trataré con respeto, prometió, dando un paso al frente. Te juro que no volverá a suceder. Las palabras no valen nada si no van acompañadas de sinceridad. Tomé mi bolso. Lawrence, ¿puedes llevarme a casa ya? ¿O llamo un taxi? Mi hijo parecía completamente destrozado, dividido entre la lealtad a su esposa y la comprensión de mi postura. Te llevo, dijo finalmente. Pero por favor, piénsalo mejor. Ya lo he pensado. Me dirigí a la puerta. Había tomado mi decisión. Tamantha me miró con una mezcla de ira y desesperación, pero ya no intentó convencerme. Sabía que había perdido. Despedirme de mis nietos fue lo más difícil. No entendían por qué me iba tan de repente ni por qué mamá y papá parecían tan molestos. Les prometí que podrían venir a visitarme y que nos llamaríamos, pero a Flora se le llenaron los ojos de lágrimas y Timothy me abrazó fuerte sin querer soltarme. El camino a mi casa transcurrió en un silencio sepulcral. Lawrence empezó a hablar varias veces, pero luego se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No fue hasta que llegamos que finalmente se recompuso. Mamá, sé que metí la pata. Debí haberle contado a Tamantha sobre tu ayuda desde el principio. Y debí haberla detenido cuando empezó a tratarte mal. Sí, debería haberlo hecho, dije. Pero siempre evitabas la confrontación, Lawrence. Siempre optabas por el camino más fácil.
Querías que todos fueran felices, pero terminaste haciéndonos sentir miserables. No todos. Se veía tan joven y perdido que me estremecí. Les diste a tus hijos un buen hogar y una infancia estable. Eso significa mucho. Le puse la mano en el hombro. Y ahora podríamos perderlo todo. Negó con la cabeza. Sin tu ayuda, no podremos pagar la hipoteca completa. Tienes opciones, intenté sonar razonable. Tamantha podría conseguir un trabajo de tiempo completo. Puedes refinanciar tu hipoteca a un plazo más largo. Como mínimo podrías vender la casa y comprar algo más modesto. Tamantha jamás se conformará con una casa más pequeña, dijo con una sonrisa amarga. Ya sabes lo obsesionada que está con el estatus, la impresión que causa en los demás. Ese es su problema, no el tuyo. Abrí la puerta del coche. Gracias por traerme. Y Lawrence, sigo siendo tu madre. Todavía te quiero, pero no voy a permitir que me faltes al respeto. Con esas palabras bajé del coche y me dirigí a casa, un lugar que, durante los últimos 3 meses, me había parecido tan lejano, casi irreal. Al abrir la puerta, sentí que la tensión de las últimas semanas empezaba a disiparse. Allí estaba yo, la señora. Allí nadie podía decirme qué hacer ni cómo comportarme. Lo primero que hice fue llamar al banco y cancelar los pagos automáticos a la cuenta de Lawrence. Era una sensación extraña, como si hubiera cortado el hilo invisible que me había conectado con mi hijo y su familia durante todos estos años. Pero junto con la ligera tristeza llegó el alivio. Ahora mi dinero se gastaría en mí, no en los caprichos de una mujer que me consideraba una carga. Por la noche sonó el teléfono. Estaba seguro de que era Lawrence, pero el nombre de Tamantha apareció en la pantalla. Dudé, pero contesté. Su voz sonó inusualmente suave. Quería disculparme otra vez por lo de ayer. No debería haber dicho lo que dije. No, no debiste, dije con firmeza. No iba a ponérselo fácil. Entiendo que estés molesta, y tienes todo el derecho a estarlo, pero por favor, piensa en las consecuencias. Podríamos perder el hogar que tanto aman los niños. Los niños se adaptarán, añadí. Los niños, en general, son muy adaptables. Lo principal es que los padres no les transmitan su ansiedad. Lawrence dice que tendremos que apretarnos el cinturón en los próximos meses, dijo con un tono un poco lastimero. Quizás incluso cancelemos el campamento de verano de Flora. Lo estaba esperando con ilusión. Manipulación a través de los nietos, tal como lo esperaba. Tamantha era predecible en sus intentos de compasión. Seguro que encontrarás una salida, intenté decir con calma. Quizás deberías vender algunos bolsos de diseñador. El último que compraste costó, si no me equivoco, $800. Se hizo el silencio. Entonces Tamantha dijo con visible irritación, no entiendo por qué castigas a los niños por mi error. No es justo. No estoy castigando a los niños, objeté. Simplemente dejé de apadrinar a una familia que no apreciaba mi ayuda. Hay una diferencia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó sin rodeos. ¿Para que vuelvas a ayudarnos? No se trata de lo que debas hacer, Tamantha, suspiré. Se trata de quién necesitas ser, alguien que respeta de verdad a los demás, no solo lo finge por dinero. ¿Puedo cambiar? Su voz sonaba casi suplicante. Solo dame una oportunidad. Quizás. No estaba segura de creerlo yo misma. Pero no por dinero. Si de verdad quieres cambiar, no lo hagas por dinero, sino por tu familia, por una relación sana entre todos. Después de esa conversación, pasó una semana. Lawrence llamaba todos los días, hablando de los niños y mencionando con cautela que él y Tamantha estaban discutiendo opciones para resolver sus problemas financieros. Ya no me pedía ayuda directamente, pero en cada conversación sentía la esperanza de que cambiara de opinión.
El domingo trajo a los niños a visitarme. Estaban más callados que de costumbre, como si percibieran la tensión entre los adultos. Flora me preguntó cuándo volvería a vivir con ellos, y tuve que explicarle que ahora viviría en mi propia casa, pero que siempre podían venir a visitarme. Mamá dice que quizá nosotras también nos mudemos, dijo Flora, observando mi reacción. A un apartamento porque una casa cuesta demasiado. A veces las familias tienen que mudarse, intenté decir con calma. Pero lo importante no es dónde vivas. Lo importante es que estén juntas. Pero me encanta nuestra casa. Le temblaba el labio inferior. Tengo amigos allí. Mi habitación, mi jardín. La abracé sintiendo un dolor intenso en el corazón. Quizás había sido demasiado cruel. Quizás debería haber cedido, haber reducido la ayuda gradualmente en lugar de cortarla de golpe. Pero entonces recordé el trapo que me habían lanzado, la criada despectiva, todos los meses de humillación y falta de respeto. No había hecho lo correcto. A veces se necesita agallas para cambiar una dinámica de relación poco saludable. Cuando Lawrence estaba a punto de llevarse a los niños, lo llevé aparte y le dije en voz baja: no voy a cambiar de opinión sobre los pagos regulares, pero si de verdad corres el riesgo de perder tu casa, puedo ayudarte con la entrada de un apartamento. Me miró con gratitud, que rápidamente dio paso a la vergüenza. Gracias, mamá, pero creo que tenemos que aprender a arreglárnoslas solos. Tenías razón. Hemos dependido de tu ayuda demasiado tiempo sin valorarla de verdad. Fue la primera vez que le oí decir algo maduro en mucho tiempo. Quizás toda esta crisis tenía un lado positivo, mi hijo por fin estaba empezando a madurar. Al día siguiente Tamantha apareció en mi puerta. Se veía diferente sin su habitual maquillaje impecable, con ropa sencilla en lugar de ropa de diseñador. ¿Puedo entrar?, preguntó sin la seguridad habitual en su voz. La invité a la sala y le ofrecí té. Se sentó en el sofá, frotándose nerviosamente la correa de su bolso. Conseguí trabajo, dijo sin preámbulos. En una agencia de marketing a tiempo completo, de 9 a 6. Felicidades, me sorprendí sinceramente. Es una buena decisión. Lawrence y yo también decidimos vender uno de los coches, continuó. Y he puesto a la venta la mayoría de mis cosas de diseño, cambios importantes. La observé atentamente tratando de ver hacia dónde iba esta conversación. Estamos haciendo todo lo posible por conservar la casa, me miró finalmente. No por mí, sino por los niños. Les va a costar mucho mudarse, cambiar de escuela, perder amigos. Lo entiendo, asentí. Y respeto tus esfuerzos, Unice. Respiró hondo. No vine a pedirte dinero. Vine a decirte que tenías razón. Me comporté fatal, no solo esa noche sino todos estos meses. No agradecí tu ayuda porque no lo sabía, y estaba celosa de tu intimidad con Flora y Timothy. Sentía que intentabas ocupar mi lugar. Esa confesión me tomó por sorpresa. No esperaba tanta franqueza de Tamantha. Nunca quise ocupar tu lugar, dije en voz baja. Solo quería formar parte de la vida de mis nietos. Ahora lo sé, asintió. Y me arrepiento de mi comportamiento. No por el dinero, sino porque estuvo mal, porque fue indigno. Había lágrimas en sus ojos. Por primera vez desde que la conocía creí que era sincera. Aprecio tus palabras, dije tras una pausa. Y tus acciones lo dicen todo. No te pido que vuelvas con nosotros ni que reanudes los pagos. Ella negó con la cabeza. Solo quería que supieras que reconozco que me equivoqué y que estoy haciendo todo lo posible por cambiar. Cuando se fue me quedé en silencio un buen rato pensando en nuestra conversación. Algo había cambiado en Tamantha, o tal vez era solo esa faceta de su personalidad que solía ocultar tras una máscara de seguridad y esnobismo. No iba a reanudar la ayuda financiera de inmediato.
Había que aprender algunas lecciones por completo, y eso llevaba tiempo. Pero tal vez en el futuro, si Tamanta realmente cambiaba, podríamos encontrar una nueva forma de relación, una basada en el respeto mutuo en lugar del dinero y las obligaciones. Mientras tanto, decidí centrarme en mí misma y en mi vida. Era hora de recordar quién era un Eunice Pembroke más allá de sus roles de madre, suegra y abuela. Aún me quedaban muchos años por delante y me propuse vivirlos con dignidad y a mi manera. Regresar a mi casa fue como un soplo de aire fresco tras una larga estancia en una habitación sofocante. Durante los primeros días, simplemente disfruté de la tranquilidad y de la oportunidad de hacer lo que quería, cuando quería y como quería. Nadie comentó mis acciones, ni puso los ojos en blanco ante mis sugerencias, ni me hizo sentir superfluo. Mi vivienda me recibió con una capa de polvo y un ligero olor a humedad, pero me dispuse a limpiarla con entusiasmo. Abrí todas las ventanas, dejando que la brisa primaveral disipara el aire viciado, volví a lavar las cortinas y la ropa de cama, y limpié todas las superficies. El trabajo físico me ayudó a olvidar lo sucedido, aunque el recuerdo de la expresión de Tamanta cuando anuncié el fin de mi ayuda financiera seguía volviendo a mí. ¿Había sido demasiado cruel? Esa pregunta me atormentaba, sobre todo por las noches, mientras yacía en mi habitación, escuchando el silencio de la casa. Mis nietos no merecían sufrir por los conflictos de los adultos. ¿Pero acaso yo no merecía respeto? ¿Debería haber seguido apadrinando a una familia donde me trataban como una carga? Al cuarto día de mi regreso, sonó el teléfono. Era Christine, la hermana menor de Tamanta. Tía Eunice. Su voz sonaba insegura. ¿Te interrumpo? Claro que no, cariño. Me alegró mucho saber de ella. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Se quedó callada. Te llamo para ver cómo estás después de lo de la otra noche. Estoy bien, le aseguré. De vuelta en mi casa, disfrutando de la paz. Esa cena fue una pesadilla, suspiró Christine. Siento mucho lo que pasó. No tienes que disculparte por tu hermana. Negué con la cabeza, aunque ella no pudiera verme. Cada uno es responsable de sus actos. ¿Sabes? Su voz se volvió más baja, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. Tamanta consiguió un trabajo en una agencia de marketing, a tiempo completo. Esta noticia me tomó por sorpresa. Tamanta, quien durante años se había enorgullecido de sus proyectos creativos con horarios flexibles, de repente había aceptado un trabajo fijo en una oficina. ¿En serio?, pregunté. No pude ocultar mi sorpresa. ¡Qué inesperado! Ella y Laurence intentan mantenerse a flote, continuó Christine. Vendieron un coche. Tamanta puso a la venta un montón de sus cosas de diseñador. Incluso está hablando de sacar a Timothy de la escuela privada y transferirlo a la pública. Me quedé en silencio, asimilando la información. Así que sin mi ayuda, estaban al borde de la ruina financiera. Una parte de mí se sentía tristemente satisfecha de que esto fuera resultado de mentiras y ostentación. Pero otra parte estaba preocupada por los nietos, por su estabilidad. ¿Cómo están los niños? ¿Están bien?, pregunté. Flora está un poco confundida, admitió Christine. No entiende por qué te fuiste y por qué sus padres siempre discuten por dinero. Timothy parece notar menos el cambio, pero también te extraña. Yo también los extraño, suspiré. Espero que Laurence los traiga a visitarme. Sí, lo haría, me aseguró Christine. Dijo que quería visitarte este fin de semana. Me quedé sentado en mi silla un buen rato después de hablar con Christine, mirando por la ventana mi pequeño jardín, que empezaba a cobrar vida tras el invierno. Así que Tamanta había conseguido trabajo. Fue un giro inesperado, demostrando que estaba dispuesta a hacer un cambio radical para mantener su estilo de vida. Pero, ¿lo hacía con sinceridad o solo por necesidad económica? ¿Y importaba si el resultado era el mismo?
Por fin empezaba a responsabilizarse del bienestar de su familia. El sábado, como Christine había prometido, Lawrence llegó solo, sin los niños, lo cual me sorprendió y me decepcionó un poco. Están en casa de los padres de Tamantha, explicó al notar mi mirada inquisitiva. Quería hablar contigo a solas. Nos sentamos en la sala. Lawrence parecía cansado, con ojeras y nuevas arrugas en la frente. Los acontecimientos de las últimas semanas le habían pasado factura. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó tomando la taza de té de mis manos. Estoy bien, sonreí. Me alegra estar en casa. ¿Cómo estás? Respiró hondo como si estuviera reuniendo fuerzas. Es difícil ser sincero. Tamantha y yo apenas hablamos, salvo de los niños y el dinero. Sigue enfadada conmigo por haberle ocultado tu ayuda todos estos años. Después de la charla, me senté en la sala un buen rato mirando fotos antiguas. Aquí está Garrett a los 5 años, con una amplia sonrisa y un diente incisivo faltante. Aquí estamos los tres de picnic, Joyce riendo y abrazándonos. ¿Cuándo empezó todo a salir mal? ¿Cuándo se convirtió mi querido hijo en este extraño, dispuesto a pelear conmigo por dinero? El timbre sonó y me sacó de mi ensoñación. Era tarde, casi las 10. ¿Quién habría venido a esas horas? Por la mirilla, vi a Willow de pie en el umbral, dando golpecitos con el pie con impaciencia. No quería abrir la puerta, pero sabía que esta conversación tendría que ocurrir tarde o temprano. La abrí. ¡Qué sorpresa! Necesito hablar contigo. Pasó junto a mí y salió al pasillo sin esperar invitación. Sobre tu reunión de hoy con Garrett. Pasa, sugerí con sarcasmo cerrando la puerta. Entró en la sala y se detuvo con los brazos cruzados. ¿Qué le dijiste?, preguntó. Volvió a casa sin ser el mismo. Le conté la verdad sobre la herencia, sobre el testamento de Joyce y sobre ti, Willow. ¿O debería llamarte Willow Price? Su rostro se contrajo, pero enseguida recuperó el control. No sé a qué te refieres, se encogió de hombros. No estoy aquí para hablar de mí. Quiero saber por qué le negaste a Garrett la herencia de su padre. No oculté nada. La herencia me fue dejada a mí, no a Garrett. Y la decisión de cuándo y cómo denunciarla también fue mía. Es conveniente, sonrió, sobre todo cuando estamos hablando de $7 millones. No se trata del dinero, Willow. ¿De qué se trata? Del principio. Del orgullo. Se acercó. ¿O es que simplemente no quieres compartir? ¿Quieres controlarlo todo hasta tu último aliento? Quiero proteger lo que me pertenece por derecho. Y sé por qué necesitas ese dinero, para saldar las deudas que has contraído. El rostro de Willow se tensó visiblemente. Nuestras finanzas no son asunto tuyo, y mi patrimonio no es asunto tuyo. Pero eso no te impidió allanar tu casa, ¿verdad? No tengo tiempo para estos juegos, dijo con tono ofensivo. Así es como va a ser, o aceptas una división justa de la herencia, o vamos a juicio. Y créeme, haré todo lo posible para demostrar que no eres apto para administrar semejante patrimonio. ¿Con qué fundamento? Bueno, sonrió, y no había nada de bondad en esa sonrisa. Una viuda anciana perdió recientemente a su esposo, emocionalmente inestable, con signos de paranoia y demencia incipiente. El juez la escucharía. Una oleada de ira me invadió. ¿Me estás amenazando? Te ofrezco una salida, Virginia. Sencilla e indolora. Comparte lo que debería ser de Garrett y todos saldremos ganando. Y si te niegas, habrá una guerra. Entrecerró los ojos. Y créeme, no es la clase de guerra que quieres librar a tu edad. Me enderecé mirándola fijamente a los ojos. Willow, o como sea que te llames de verdad, trabajé 40 años en Hacienda. He visto peores estafadores que tú, y no le tengo miedo a la guerra.
Pareció sorprendida por un momento, pero enseguida se recompuso. Ya veremos. Se dirigió a la puerta. Tienes una semana para tomar una decisión. Luego actuaremos. No te molestes en contar hasta 7, respondí. Mi respuesta es no, y no cambiará en una semana ni en un mes. Te arrepentirás. Ya veremos, dijo por encima del hombro y salió, dando un portazo. Me hundí lentamente en la silla, sintiendo que me temblaban las manos. Era una declaración de guerra, y no estaba seguro de estar listo para la batalla. Pero de algo estaba seguro, no dejaría que esta mujer me arrebatara lo que me correspondía por derecho, no solo por mi propio bien, sino por la memoria de Lloyd, quien había planeado esta herencia con tanto esmero. Por la mañana, llamé a Meraye y le conté sobre la visita de la noche anterior. Me amenazó abiertamente, dije. Habló de demencia, de un juicio, de demostrar que estaba incapacitada. Esto es serio, dijo Meraye con voz preocupada. Virginia, creo que debemos ser proactivos. Podemos hacer algo. Ha pasado una semana de relativa calma desde la visita de Willow, ni llamadas ni visitas. Garrett se mantuvo en contacto como si nuestra conversación en el restaurante hubiera sido la última. No dejaba de mirar mi teléfono para ver si me había perdido algún mensaje o llamada, pero la pantalla seguía en blanco. Meraye no perdió el tiempo. Nos reunimos al día siguiente de la visita de Willow y me presentó un plan de defensa completo. Prepararemos documentos para demostrar su competencia, dijo, mientras revisaba los papeles. Un certificado médico, testimonios de amigos y conocidos. También he contactado con un asesor financiero dispuesto a certificar que sus decisiones sobre su patrimonio son completamente racionales. ¿Es realmente tan grave?, pregunté incómodo ante la idea de tener que demostrar lo obvio, que estaba cuerdo. Desafortunadamente sí, dijo Meraye con aire preocupado. Willow encontró una debilidad. Si demuestran que estás incapacitada, aunque sea temporalmente, el tribunal puede nombrar un tutor para administrar los bienes. ¿Y adivina quién sería el primer candidato? Garrett, suspiré. Exactamente. Y dada la influencia de Willow, ella tendrá el control de la herencia. El jueves por la mañana, fui en coche a Cypress Grove. Otis me esperaba en la puerta, su rostro normalmente sereno parecía preocupado. Ayer hubo intrusos aquí otra vez, dijo señalando el lado este de la valla. 2, un hombre y una mujer. La cámara los grabó por la tarde. No intentaban entrar, solo estaban tomando fotos de la casa desde diferentes ángulos. ¿Los reconociste? La misma mujer de la última vez. Nunca había visto al hombre. Alto, canoso, con traje de negocios, Willow, y quizá el mismo abogado, Palmer Boff. Se preparaban para su siguiente paso. Al llegar a casa, encontré un mensaje de Garrett en el contestador. Su voz sonaba tensa y formal. Mamá, tenemos que hablar. Iremos mañana por la tarde. Es importante. Nosotros no, yo, así que viene con Willow y quizá no solo con ella. Llamé a Meraye inmediatamente. Vienen mañana, dije sin preámbulos. Por la tarde. Llegaré temprano a tu casa, respondió sin dudarlo. No te preocupes, Virginia. Estamos listas. La noche transcurrió con inquietud. Di vueltas en la cama, intentando dormir, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la reunión. ¿Qué traman? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Meraye llegó puntual. Su presencia me infundió confianza de inmediato, tensa, serena, con la mirada clara y la voz firme. Irradiaba una fuerza serena. Exactamente a las 2 sonó el timbre. Respiré hondo, me enderecé y fui a abrir. Había 3 personas en el umbral, Garrett, pálido y tenso, Willow, con una sonrisa depredadora en sus finos labios, y un hombre alto y canoso con un traje gris impecable, sin duda, Palmer Boff. Mamá.
Garrett asintió sin mirarme a los ojos. ¿Puedo pasar? Claro. Retrocedí un paso, dejándolos entrar. Pasen a la sala. Yo también tengo un invitado. Willow se tensó visiblemente al ver a Meraye sentada en una silla con un archivo en el regazo. ¿Quién demonios es esa?, preguntó bruscamente. Meraye Qual, mi abogada, respondí con calma. Y usted debe ser el señor Boff. El hombre canoso asintió y sus fríos ojos me recorrieron con aire evaluador. Así es, señora Aston. Palmer Boff, el abogado de su hijo y su esposa. ¿Cuál es el motivo de esta visita? Pregunté sentándome frente a ellos. Willow miró a Boff, y él asintió sacando una carpeta de su maletín. Señora Aston, estamos aquí para hablar sobre el patrimonio de su difunto esposo, en concreto sobre la finca Cypress Grove, que según sabemos el señor Aston adquirió en secreto de su familia y le legó a usted en su testamento. Nada se hizo a escondidas de la familia, intervino Meraye. El señor Aston tenía todo el derecho a disponer de sus bienes como le pareciera conveniente y decidió dejárselo todo a su esposa, lo cual es una práctica habitual. En circunstancias normales, quizás, asintió Boff. Pero en este caso, las circunstancias son inusuales. El señor Aston ocultó la existencia de un activo importante, no solo a su hijo, sino también a su esposa. Eso pone en duda la transparencia de sus intenciones. Me iba a hablar de la finca en nuestro 45º aniversario, dije. Por desgracia, no vivió para verla. Esa teoría es muy conveniente, dijo Willow. ¿Dónde están las pruebas? La carta que Lloyd me dejó en la finca, dije secamente, podría presentarla al tribunal si la necesitara. Bob frunció el ceño ligeramente sin esperar esa respuesta. En cualquier caso, se recompuso rápidamente, está el asunto de la división justa de la herencia. Garrett es el único hijo del señor Aston y, según la ley, tiene derecho a una parte de la herencia de su padre. Solo si no hubiera testamento, respondió Meraye. Pero hay un testamento, y es perfectamente claro. Toda la herencia pasa a Virginia Aston sin condiciones ni reservas. Los testamentos pueden impugnarse, dijo Bob con una sonrisa, mostrando sus dientes perfectamente alineados. Sobre todo si hay motivos para creer que el testamento del difunto fue distorsionado, o que no era plenamente consciente de las consecuencias de sus instrucciones. ¿Tienes esos motivos?, preguntó Meraye, levantando una ceja. Estamos en ello, respondió Bob con evasivas. Pero hay otro aspecto del caso, la capacidad de la señora Aston para administrar un patrimonio tan importante como un patrimonio de $7 millones. Me tensé sintiendo que se acercaban al punto principal. ¿Qué le pasa a mi habilidad?, pregunté sin rodeos. Bob abrió la carpeta y sacó varias hojas. Señora Aston, tenemos motivos para creer que desde la muerte de su esposo, ha estado atravesando una grave crisis emocional que está afectando su función cognitiva y su capacidad para tomar decisiones financieras acertadas. ¿Qué demonios es eso? Me indigné. Esa es una acusación grave, señor Bob, dijo Meraye con frialdad. ¿En qué se basa? Las observaciones de la familia, dijo señalando a Garrett y Willow. También se basan en la opinión de un especialista. ¿Qué clase de experto? Me volví hacia mi hijo. Garrett parecía terriblemente confundido, pero Willow respondió por él. El doctor Shields, el psiquiatra. Analizó su comportamiento de los últimos meses basándose en nuestras descripciones, secretismo, paranoia, acusaciones infundadas, inestabilidad emocional. Todo apunta a un trastorno de estrés postraumático complicado con demencia precoz.